Hola, espero que se encuentren muy bien. La idea de este video es mostrar un poco, recordar un poco cómo era que se trabajaba con P5, con el editor y con Processing, ahora que estamos trabajando con Processing eventualmente, para utilizar esta parte de P5. Para recordarles un poco, bueno, si quería utilizar P5 directamente en el navegador, lo que podía hacer era buscar dentro de Google el P5 Editor. Por acá lo que me va a salir, de hecho, dentro de las primeras opciones es este editor de P5. La dirección es editor.p5js.org. Cuando abrimos este, lo que nos va a abrir es una pantalla como esta, donde vamos a tener el código del lado izquierdo y el preview, una vista previa del lado derecho. P5, básicamente un programa hecho en P5, básicamente lo que tiene es esta función setup. Esta función se corre solamente una vez cuando empieza a funcionar el programa. Entonces aquí lo que definimos es, por ejemplo, este comando create canvas que sale automáticamente en el editor en web. Lo que hace es definir el tamaño que va a tener nuestro canvas, ¿verdad? Donde va a estar nuestra zona de dibujo. Y el drone que se está corriendo o se va a correr constantemente. En este caso, el draw lo único que está haciendo es poniendo un color de fondo gris. Entonces, si en este momento yo lo corro, ¿verdad? Este es el programa, digamos, que trae por defecto, lo único que estaría haciendo es un cuadrado de 400 por 400 de color gris. ¿Okay? Las funciones en P5 eran bien sencillas, vamos a repasar tal vez las más fáciles. Yo puedo hacer líneas, las líneas simplemente utilizo el comando line y digo de cuál punto a cuál punto iría mi línea. Por ejemplo, podría poner que mi línea vaya del 100-100 al 200-200 y eso cuando se corra, entonces va a crear una línea fija que va a ir del punto 100-100 al punto 200-200. Recuerden que aquí cuando se crea este cuadrado de 400 por 400, por defecto el punto superior izquierdo sería el 00, mientras que el punto inferior derecho sería el 400-400. Entonces por aquí está más o menos el 100-100 y aquí está el 200-200. Si yo quisiera cambiar el color de esa línea, puedo utilizar el comando stroke. Ese stroke entonces puede recibir varias formas de color. Una es, por ejemplo, recibir un número entre 0 y 255, que dependiendo del número que yo le ponga, digamos, le voy a poner el número 10. Entonces me va a hacer un color bastante cercano al blanco, al negro más bien. Entre más alto lo ponga, digamos que lo voy a poner en 250, entonces lo va a hacer muy cercano al blanco. ¿Okay? Entonces entre más cerca del 0 va a estar más cercano hacia el negro, entre más cercano al 255 va a estar más cercano al blanco. El 255 ya debería ser el blanco eh, exactamente de ese color blanco. ¿Okay? El otro formato que recibe es RGB, o sea, rojo, verde, azul, en donde entonces tendría que recibir tres parámetros y todos ellos entre 0 y 255. Por ejemplo, si quisiera que fuera rojo, entonces le voy a dejar el 255 en la primera posición y le voy a poner 00 en las otras dos posiciones y eso me estaría haciendo la línea roja. Eventualmente también podría hacer combinaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si le pongo rojo y azul, entonces saldría en una especie de magenta, ¿verdad? Una especie ahí de morado. ¿Okay? Esto define entonces el color de las líneas, de los trazos. Puedo hacer también, por ejemplo, círculos. Los círculos eran con circle. Y lo que recibía era la posición donde lo iba a poner. Digamos que lo voy a poner al final de la línea que hice, en la posición 200-200. Y después recibe el diámetro del círculo. Le voy a poner un diámetro, digamos, de 20. En este caso, entonces, al final va a estar haciendo un círculo con el stroke, que era el color de la línea. Este es el color del borde, del mismo color de antes, pero además está haciendo
el relleno blanco, que es el relleno que tiene por defecto. Yo puedo decirle, por ejemplo, que el fill también me lo cambie, o sea, que eventualmente me haga un fill tal vez azul, digamos. Y esto va a hacer que el relleno de ese círculo ahora salga en un color rojo, más bien le puse, ¿verdad? En el 255. O si quisiera que fuera azul, más bien sería acá. Entonces ya me está haciendo un relleno azul. ¿Okay? Esto hace círculos, esto hace líneas. Lo otro que podemos hacer, por ejemplo, son triángulos con el comando triangle, que lo que recibe son 3 puntos especificados como XYs. O sea, podría ser un triángulo, por ejemplo, que vaya del 100 en X, 300 en Y, que vaya al 200, o más bien pongámosle 300 en X, 400 o 350 en Y, y voy a ponerle que lo ponga en 200, 250. Que esos son los 3 puntos. Un punto, el punto inicial es 100, 300, el otro es 300, 350 y el último es 200, 250. Eso me estaría generando igual un triángulo que está relleno y las posiciones las estaría poniendo del 100, 300, que es este punto, iríamos al 300, 350, que es este punto, y este es el 200, 250 y como es un triángulo lo estaría cerrando. Eventualmente también tenemos el comando rectángulo, que es rect, que recibiría entonces 4 posiciones. Voy a hacer un cuadradito por ahí pequeño, un rectángulo pequeño, que va del 0, 0 al, no sé, pongámosle 20, 20. Bueno, al principio 20, 0. 20, 20, 0, 20. Eso me estaría haciendo entonces un pequeño rectangulito, cuadradito. Aquí arriba, vamos a ver, casi no lo vemos. Si eventualmente no sabemos cómo era, ¿verdad? En este caso, no me recuerdo muy bien cómo era que se usaba ese comando rect. Entonces podemos ir a las referencias, que simplemente íbamos a la ayuda aquí, cargábamos el archivo de referencia y por aquí teníamos alguna ayuda, ¿verdad? Instantánea, y por aquí estaban las formas. Entonces por aquí está el rectángulo, que es el que quiero hacer. Y por ahí podemos ver exactamente qué significaba cada uno de estos puntos. Lo ven, lo estaba usando de una forma incorrecta. En este caso, puedo usarlo con 4 parámetros que representan entonces la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha del rectángulo. O puedo utilizar esta versión con un parámetro más que le dice que dibújelos con las esquinas redondeadas. Pero además podría utilizar este otro que define al parecer cada uno de qué tan redondeada está cada una de las esquinas de ese rectángulo. Por lo tanto, efectivamente lo estaba utilizando mal. Me vuelvo y digo, ok, el rectángulo lo quiero en 0, 0, pero quiero que llegue a la posición 20, 20. Y ya tenemos nuestro rectangulito tal como lo quería, ¿verdad? Que saliera del 0, 0 y llegara al 20, 20. Ok, estos son, digamos, los comandos más sencillos. Eventualmente, si yo quiero cambiar el color del fondo o el color de relleno y quiero que posteriormente utilice los que tenía antes por defecto, le puedo hacer un push. Eso lo que hace es guardar los colores, la configuración de colores que tenía. Digamos, aquí voy a hacer la línea y el círculo, pues voy a hacer con esos colores que definí, pero le voy a hacer aquí un pull, no, perdón, un pop, y eso restauraría esos valores que tenía inicialmente. Por lo tanto, la línea y el círculo los estaría haciendo con los colores estos moradito y azulito, el relleno, y una vez que salgo o termino de hacer esa línea y ese círculo, le estaría haciendo un pop, restaura los valores por defecto, que es que la línea sea negra y que el relleno sea blanco, y estaría haciendo el triángulo y el rectángulo, ¿ok? Eso básicamente, digamos, son las formas básicas. Vean que por aquí hay más en las referencias, podemos hacer varias formas distintas. Está para hacer arcos, para hacer elipses,
podemos hacer puntos, ¿ok? Podemos hacer cuadrados. Este de quad, vamos a ver a qué se refiere. Es un cuadrilátero, ¿ok? Este sí recibe los cuatro puntos para definir ese cuadrilátero, ¿ok? Entonces eventualmente podríamos utilizar cualquiera de estas para poder hacer una figura definida, ¿ok?